Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ocurrió durante la noche del 28 al 29 de enero de 1986. Yo tenía 4 añitos y acababa de pasar mi cumpleaños. Este incidente que os voy a contar hoy es asombroso y nos va a llevar con nuestra máquina del tiempo preferida que vamos a coger ahora mismo y que, bueno, pues algún día os enseñaré porque es como un platillo volante plateado que me encanta y nos va a llevar hasta el pequeño pueblo de Dainegorsk, en Siberia, en Rusia, en donde se pudo ver a las 19 horas y 55 minutos de la tarde, exactamente, como un objeto de 3 metros de diámetro, redondo, completamente redondo, fascinante en su forma, sin proyecciones, sin cavidades, con un color similar al acero inoxidable incandescente, un color rojizo a la quema, precioso y luminoso, se estrellaba brutalmente en una montaña de difícil acceso, una dificilísima llegada, dejando a todos con una sensación de miedo, de pánico y una necesidad tremenda de querer llegar, de querer ir a ver qué es lo que había pasado. No sonaba el vuelo, pero sí que sonó el impacto. Sí que sonó lo que fue el accidente. Y claro, todos querían ir a verlo. Sobre todo los que lo vieron volar. Ellos tenían esa sensación que se tiene cuando uno sabe que lo que ha visto no es normal. Eso que te pasa muy pocas veces en la vida de decir, necesito ir a ver qué es lo que ha pasado. Es eso que tienes esa sensación que se siente, pues por ejemplo, en un atentado, con un accidente, huir rápidamente o ir a verlo. Ir pues o a curiosear o a ayudar, en este caso, ir a observar. Y lo sabes, en este caso fue ir a observar, por lo menos por la maravilla que acababas de ver. No salió la gente en tropa cuando volaba porque, como os decía, aquello pues no hizo ruido. Ese objeto fue tan silencioso que daba miedo. Si hubiese sido un avión, un meteorito, un misil, petardos, fuegos artificiales, pues habría sonado, pero es que no sonaba absolutamente nada cuando estaba flotando. Podría haber sido cualquiera de esas cosas, pero es que encima se movía de forma completamente inteligente. Aquello, pues, era listo, podríamos decir. Muy inteligente en su vuelo. Había miedo en Rusia en aquellos momentos, también en Estados Unidos. Estamos en plena Guerra Fría. Pero en Rusia no las tenían todas consigo, con nada. Siempre estaban en alerta con todo. Estábamos, pues claro, en un momento en el que podían, pues evidentemente, atacarse pues países unos con otros y claro, pues daría miedo si hubiese sido un misil norteamericano o de los aliados. Pero todos sabían que era otra cosa. ¿Y qué era eso que se había visto? Vaya, es que antes de estrellarse, ¿cómo se movía? Es el Roswell de Rusia y hoy os voy a hablar de esto, del Roswell de Rusia. Hacía ese día muchísimo frío y la confusión fue total. Y es que en este programa vamos a hablar de muchos momentos de mucha confusión y lo vais a ver. Todo el entorno rural en ese pequeño pueblo minero de Dainegorsk era
gélido, y más en enero, podéis imaginaros, vamos, que estabas allí y estabas congelado, podemos decir, ¿no? Y claro, pues eso no ayudaba mucho precisamente a salir pues de forma alegre y feliz a ir en expedición, una expedición inmediata, y a montarte allí pues en grupos a ver pues qué ha pasado en un accidente de estas características, ¿no? A ver qué ha pasado en unas montañas, además de pues tan altas, ¿no? Y con unos accesos y unas carreteras pues que la verdad no eran las mejores, ¿no? Claro, en este caso, esa esfera roja en combustión, que había sido vista por decenas de testigos, había causado un grandísimo impacto con el suelo. Y claro, pues las pequeñas autoridades que había, la policía, pues evidentemente pues lo tenía claro. Con poco que hubiese, pues evidentemente pues había que ir. Por lo menos con los pequeños efectivos que tuviesen, pues tenían que montar pues al menos unos pequeños grupillos y había que presentarse allí. Eso sí se sabía. Muy bien, las gentes de allí eran humildes, no abundaba la riqueza, pero estaban todos bien educados en el estricto sistema educativo soviético. Y tras aquello que pasó, pues tras el gran golpe, que la verdad es que fue un accidente tremendo, el pueblo se quedó completamente silencioso. Poco a poco las gentes comenzaron a hablar y aquella noche las llamadas se sucedieron con las visiones desde diferentes puntos de vista del impacto. Parecía que la esfera, pues resulta que había intentado, como se suele decir, pues tirar para arriba, pero no lo había conseguido. Es decir, que la esfera pues trató de remontar el vuelo, pero no lo consiguió. No podía y lo intentaba, pero pues no pudo. Y unas veces parecía que se hacía grande y otras veces parecía que además pues que se hacía pequeña, pero como que no pudo remontar finalmente. No se entendía bien qué ocurría y las gentes ya empezaron a salir de sus casitas y a empezar a hablar. No había redes sociales, por supuesto, ni móviles, la gente quedaba y las cosas funcionaban de una forma pues mucho más lenta, podemos imaginarnos. Mientras tanto, aquello que se había estrellado pues seguía allí. Se había dado el golpe y ya no se había recuperado. Los periodistas comenzaron la investigación y había mucho miedo a las autoridades, pero estamos hablando de las autoridades de Moscú, básicamente, no a las autoridades locales. Un hombre de apellido Levakov, que jamás quiso decir su nombre completo, por miedo a verse involucrado en las declaraciones posteriores al incidente, porque Moscú empezó a pedir explicaciones a todo el mundo, lo que sería el gobierno principal de la Unión Soviética, pues expuso en el reportaje posterior del diario Pravda de 1986 que la aerodinámica del objeto era imposible porque volaba sin alas y sin lo que serían sin motores. Antes del impacto se veía perfectamente, pero perfectamente aquello. Y además es que se veía sobre la escuela, sobre lo que sería un colegio, y se veía que se estaban moviendo de forma obsesiva, de arriba a abajo. Algo estaba buscando, algo estaba intentando conseguir de aquel colegio. Y no parecía que lo estuviese consiguiendo. Algo raro estaba pasando con aquel objeto. Algo parecía que no estaba saliéndole bien a aquel objeto. Un vuelo, otro, despacito se lo estaba tomando. Una esfera que había aparecido por otra parte, sí, con esos colores, pero que no podía remontar el vuelo y que no conseguía moverse bien. Lo que hacía, lo hacía despacito, pero no le estaban saliendo las cosas. Otro testigo presencial, un maestro de jardín de escuela, desde su casa, desde su vivienda, lo vio incluso aún mejor al estar
aún más cerca. Parecía que aquello pues estaba efectivamente buscando algo y lo hacía despacio, como si quien estuviera dentro supiera que se iba a estrellar, porque llegó a estar solo a una altura de 9 pisos. Yo vivo a una altura de 10 pisos, o sea que aquel que estuviese dentro, pues desde luego pues lo veía todo pues bastante cercano al suelo. Y de hecho, como si quien estuviese dentro supiera que fuera lo último que iba a poder hacer en su vida, como así efectivamente sucedió. Quien estaba dentro se la estaba jugando de verdad, como así sucedió. Según el diario Pravda, había además cosas extrañas, avistamientos dobles. La señora Markina, que tampoco quiso dar su nombre, como vemos todos aterrorizados por las posibles represalias del gobierno de la Unión Soviética, observó delante de la esfera otro objeto alargado, oscuro, más oscuro, de apariencia metálica, más largo, de unos 10 a 12 metros de largo, que parecía proteger las últimas andanzas, las últimas acciones de aquella esfera. Algunas personas lo estaban viendo aterrorizadas desde sus ventanas y no entendían nada. Nadie entendía nada, pero ¿qué estaba pasando? Eran las 7 y pico de la tarde, supuestamente nadie quedaba dentro de la escuela, pero algo estaba buscando aquello y no se iba, no se marchaba para arriba, para abajo, y no se iba a aquella esfera. Y mientras tanto, pues aquel objeto alargado seguía adelante como defendiéndolo. Llegó un momento rarísimo en donde parece que la esfera se paró y el cilindro de delante también, y todos se quedaron a la expectativa. Y ocurrió algo completamente inesperado. La esfera de repente se paró y comenzó a lanzar una especie de pulso de láser, un pulso de láser visible de medio metro de diámetro, de color violeta, precioso. Pero aquí es que ocurrió algo aún más raro todavía, y es que ese pulso de láser, ese rayo precioso, sí, iluminó el cielo y sí, tocó a todos los objetos que había alrededor, pero en ellos no creó un efecto de sombra, algo completamente imposible. No había sombra bajo todos los objetos que estaban bajo su influencia cuando aquella luz les tocaba, según todos los testigos, de forma completamente perfecta. No tenía lógica aquello, claro, todos los testigos declararon lo mismo, y es que no tenía lógica ninguna. No había sombra bajo ellos. Las descripciones pues fueron sorprendentes, como estáis viendo, como si ese pulso no reaccionase en este planeta a nivel visual o estuviésemos hablando de algo a nivel magnético. Aquello pues dejó a todos con la boca abierta, sobre todo a todos los que lo vieron de una forma pues muy cercana. Tras ese momento, resulta que aquella esfera comenzó a acercarse a la montaña más cercana al pueblo y resulta que comenzó a iluminarla de forma magistral, también dejando a todo el pueblo, esta vez sí, a todo el pueblo, sin poder hablar de la impresión. Tras esto, y en dirección nordeste, tratando de huir y de huir sin poder hacia la taiga densa de Rusia, el objeto esférico, protegido por el objeto alargado, hizo una
última iluminación de la montaña, como si, según las investigaciones del doctor Bushilny, se tratara de una misión que hubiera salido mal, como si en una desesperación final, una huida en sus actos, como si buscara algo, como decía, como si estuviera intentando hacer algo al final de sus actos, pero no le salió bien y finalmente pues salió volando sobre la montaña antes de tener un fatal accidente, antes de estrellarse de forma tremenda. Si hoy pasara esto, pues por supuesto tendríamos 1000 vídeos en Facebook y en Twitter, todo sería noticia, pero en plena Guerra Fría, pues os podéis imaginar, la noticia apenas salió en el diario Pravda, apenas en un recorte, en un día, y el gobierno ruso todo esto lo cerró de forma inmediata en apenas 24 horas. Tardó en llegar bastante, pero lo cerró todo esto, mandó a la policía local que nadie moviera mucho más que apenas unas pocas expediciones y que, bueno, pues que no se moviera mucho pues todo lo que era todo este tema. Todo era tan extraño lo que estaba ocurriendo. Podría ser un avance increíble a nivel militar, quizá un estudio de algo que se necesitase, pero es que aquella ciudad pues apenas podría tener un interés militar para los Estados Unidos, estaba lejos de todo. Moscú, como decía, estaba lejos de llegar allí con todo su arsenal de guerra. No tenía sentido. Eso sí, sí que os puedo decir que se sabía que no hubo lanzamiento de cohetes en ninguno de los cosmódromos soviéticos ni chinos el día 29 de enero de 1986, y sí que os puedo decir que los norteamericanos tampoco habían movido ficha, tampoco habían tocado sus fuerzas ese día, es decir, que no habían lanzado misiles ese día. No había sido nadie. El asunto daba mala espina por todos los lados y aquello seguía allí en la colina Vysota 611. Y bueno, pues claro, había pues bastante expectación. Valery Skavinsky del Instituto de Geología y Geofísica de la rama siberiana de la Academia Soviética de Ciencias, pues empezó a mover todo aquello y confirmó los movimientos en el lugar del impacto, justo y como decía, en la colina Vysota 611 que estamos viendo aquí ahora mismo. Y lo cierto es que se tardó en llegar 2 días, pues en llegar a la zona, 2 días, 40 horas, ni más ni menos. Hubo una búsqueda bastante intensa por parte de los lugareños y no fue nada fácil llegar hasta allí. La verdad es que pasaron bastante penurias todos los lugareños que estuvieron en aquellas expediciones, a las que, bueno, pues también se sumaron científicos de todas las ramas, que trataron de sumarse, porque claro, aquello pues generó muchísimo interés. Los militares no habían llegado allí, así de remoto era el pueblo. Valery Shvulgin, jefe del Comité del Lejano Oriente para Fenómenos Anómalos, también llegó. Y es que el lugar del accidente era rarísimo. Y según Alexander Kulikov, un experto en carbono del Instituto de Química del Departamento de Química de la Academia de Ciencias de la antigua Unión Soviética, pues resulta que es que aquel escenario, pues es que era imposible que lo pudiera haber formado un incendio cualquiera. Y ahora os voy a contar por qué. El lugar resulta que estaba completamente desolado. Y era curioso que no se encontrase ni un solo insecto en cientos de metros, cientos y cientos de metros a la redonda. Era como si lo evitaran, algo que siguió
pasando durante 3 años, según los biólogos de la zona. Y esto pasó también en Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, en el año 1947, en aquel supuesto accidente ovni del que tanto se ha hablado siempre. En este lugar del impacto, en este segundo Roswell o tercer Roswell, en Siberia, en Rusia, que nos ocupa en 1986, bueno, pues esto estaba ubicado en esta repisa rocosa, pero todo esto estaba desprovisto de nieve, es decir, que extrañamente durante esas 40 horas hasta que llegaron pues toda la gente, hasta que llegó toda la gente, hasta que llegó toda la expedición, pues la nieve se había estado derritiendo, es decir, que el objeto había seguido incandescente, caliente, tras el impacto. Claro, esto es una señal, según Valery Spurgitny, uno de los especialistas más notables de Rusia en la investigación de objetos voladores no identificados, de la presencia de radiación en aquel lugar del impacto. Por otra parte, encontrar lutitas de silicio, nada más llegar, ya indicaba que la radiación magnética en el lugar era evidente. Llegar allí no fue fácil, de hecho fue una auténtica aventura, buena y mala, fascinante y espantosa. Se formó, como decía, una gran expedición, pero pronto se fue haciendo cada vez más y más y más pequeña por la dureza de las condiciones. La taiga rusa no perdonaba y las gentes volvían a la ciudad y al pueblo. Había caído bien dentro de las montañas y no era fácil llegar. Solo quien conocía el lugar y lo había visto caer sabía llegar. Y no eran muchos, y no todos aguantaban. Y al ir acercándose, no todos estaban aguantando y nadie sabía por qué. Porque es que era gente minera, era gente fuerte y acostumbrada a todo, y estaba ocurriendo algo en la expedición que no era normal, para nada normal. En gentes de campo, acostumbrada a la bestialidad de la fría y la dura montaña, a la Siberia más cruda, de la caza a la nieve, tu sangre, tu perro, la sangre de tu perro, tu mina, tu fuego, ahí en las colinas, ahí perdidas, y el sol de tu invierno blanco como 1000 demonios que te traiciona, ahí perdidos de la mano de Dios, y te da igual todo en tu mina. Pues había líderes de la expedición que estaban poniéndose malos, estaban enfermándose, y nadie sabía por qué, y no había explicación alguna. Ni siquiera los médicos que iban con ellos sabían qué estaba pasando. Era radiación, efectos de la radiación, y no había por qué. La gente tenía que bajar y regresar, y de hecho tenían que meterlos en el hospital. Iban andando y bajando, subiendo y regresando, y conforme iban subiendo, la desolación de la montaña era mayor y evidente. Y había que verlo, y tenían que verlo, y la ansiedad era cada vez mayor en la gente. Tenían que verlo, pero pasaba también algo raro en sus aparatos mecánicos, y claro, aquello pues les impedía llegar, y no fue fácil para ellos llegar porque evidentemente pues claro, sus aparatos pues les estaba fallando todo. Porque es que resulta que, por ejemplo, al ir acercándose, las linternas, por ejemplo, se apagaban a la vez porque los cables directamente se les quemaban, y además lo hacían los cables todos juntos, algo que no tenía ningún tipo de sentido. Sus aparatos mecánicos no aguantaban, ellos no aguantaban, no todo el mundo
pudo llegar a la auténtica zona de impacto situada en lo alto de la montaña. 611. Hubo gente que enfermó muchísimo y tuvieron que volverse corriendo. Casi justo al llegar al hospital se presentaban con síntomas de un cansancio extremo al borde de la muerte. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Y llegaron. Y vaya, pues todo el mundo quería ver aquello, a ver qué es lo que se había estrellado. Y querían llegar, y querían llegar, y querían llegar. Y cuando llegaron, claro, todo el mundo estaba esperando encontrarse aquella esfera roja que habían visto con aquello delante, alargado. Y querían llegar y querían observarlo. Y cuando llegaron justo al lugar del incidente y del accidente, pues no encontraron absolutamente nada. Ni un platillo volante, ni una esfera, ni un cacho de ovni alargado, nada de nada. Eso sí, vaya, pasó algo rarísimo que sí descubrieron. Hicieron dos descubrimientos extrañísimos, porque si realmente era un ovni, como efectivamente así lo exponían decenas y decenas de testigos, un ovni tratando de huir de aquí sin poder, tras hacer todo lo que hizo, al menos, claro, pues tratando de emitir luz, pues al menos, claro, tenía que haber algo en el suelo que fuera diferente, algo que nos indicase que allí se había estampado algo que fuera, pues, que fuera evidentemente que marcase la diferencia. No sé, algo, lo que fuera. Pues sí, y sí, se vio. En este Roswell pasó algo que ni os imagináis. En todo el lugar se encontraron restos de rocas de sílice debido a la exposición a altas temperaturas, algo normal, sí, pero de aspecto, según el informe, de aspecto ahumado y con una cristalización trigonal, es decir, con humo en su interior, de gran dureza y con un aspecto absolutamente espectacular, algo impropio de la zona. Y ahí estaba el problema, repito, y es que se podría pensar que solo pudo encontrarse afectado el cuarzo cercano por un impacto inicial sobre el mineral más abundante en la corteza terrestre. Bueno, pues muy bien, pero es que la fuerza calorífica de aquel impacto afectó a las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias de un área excesivamente profunda, dándose como resultado la aparición de unas partículas de metal plateado, algunas pulverizadas, incluso con forma de bolas solidificadas. Vamos, que aquello, además de dar radiación, se quedó ardiendo en un lugar helado completamente, como es la taiga siberiana, produciendo, entre otras cosas, como veremos a continuación, partículas redondas. Y claro, los investigadores no entendían pues cómo había podido pasar eso. Pero bueno, vais a ver qué pasó después. Por otra parte, a nivel químico, se vio ya el colmo de los colmos. Había pequeños pedazos de metal de color gris clarito, en lo que se veía que era el área de contacto total, justo donde se dio el supergolpazo, para entendernos de verdad, donde se dio ahí la superleche, ¿no? Y sorpresa, el metal no coincidía con ninguna de las variedades locales del suelo. ¿Qué significa esto? Aquello, a nivel químico, era absurdo, porque resulta que en el análisis espectroscópico de aquello, esas muestras se emparejaban con depósitos
característicos de la mina de al lado, la de Yaroslavl, pero no con las tierras de las montañas de Dainegorsk. Es decir, que estaba llevando tierras de la mina de al lado, pero no de las minas de Dainegorsk. O sea, lo que se estaba encontrando allí eran, pues, tierras de lo que era mina del otro lado, de la mina de allí, no de la mina de Dainegorsk. No era posible otra explicación. Desde las academias de ciencias de Moscú lo tenían claro. Solo existía esa explicación, que el objeto en su interior tuviera tobas, es decir, tierras, de la mina de Yaroslavl, de la mina de otro pueblo, pero no de allí. Llevaba, por tanto, muestras del interior de la tierra. ¿Por qué lo haría? Porque tenía tierras de una mina cercana, pero no consiguió despegar de la tierra. ¿Y por qué no consiguió despegar de la tierra? ¿Qué salió mal? ¿De dónde salió ese objeto? ¿Del interior de la tierra? ¿Trató ese objeto de conseguir una muestra de la mina cercana para orientarse, pero se estrelló en Dainegorsk? Para colmo de colmo de colmo de colmo, es decir, dicho en un inglés que me acabo de inventar, the colm of the colms, según las investigaciones de Tamara Kaliberova, esta mujer que recopiló las declaraciones del caso, hubo más cosas interesantes dentro de todo esto a nivel químico en este Roswell ruso. Resulta que en toda el área se encontraron unas redes finas de metal rasgado de 17 micrómetros de diámetro, con redes de oro aún más finas entre medias en el interior de ese metal. Más finas aún, como si fueran trencitas, y no se pudo determinar si todavía se podían seguir mirando y mirando si había dentro de lo que sería esos diámetros, si había más oro en su interior. Y claro, era rarísimo lo que sería encontrarse pues esa tecnología. Y claro, en el momento no se pudo determinar cómo era de compleja la maravilla que tenían ante ellos los investigadores de las academias rusas de ciencias que estudiaron el caso, pero sí se sabe que Moscú cerró el caso y jamás se supo más de esas muestras. Trascendió gracias a las poquísimas investigaciones de Kaliberova y del diario, se supo muy poquito, del diario Pravda, que esas microredes no pudieron ser explicadas. El metal y el oro mezclados en este Roswell ruso, allí esparcidos en forma de raíces, en forma de pequeñas tiras, es que eran demasiado finos como para ser fabricados. Y ni siquiera la OMSK de la Academia de Ciencias rusa, a posteriori, consiguió en el análisis posterior separar o producir esa aleación. Antes os hablaba de las bolas de metal. Antes de pasar a lo siguiente, es que me llamó muchísimo la atención, porque es que no es la primera vez que se ve esto en el tema OVNI. Sus análisis, además en este caso, fueron sorprendentes. Aluminio, manganeso, níquel, cromo, tungsteno y cobalto. Bien, aquí tenéis una foto de una de estas bolas del Roswell ruso. Una aleación no al alcance en 1986 de cualquier tecnología y de cualquier país, y sobre todo sin un origen definido por parte de lo que serían, bueno, pues estos minerales que no se encontraban en Dainegorsk, es decir, que en Dainegorsk no estaban estos minerales. Bien, ¿de dónde habrían salido estas bolas? Nunca se supo. Y una pregunta más en este Roswell ruso. ¿Qué estaba pasando con lo que estaba encontrando esa gente? ¿Qué estaba provocando toda aquella radiación?
no se estaba sabiendo, pero es que aún quedaba una sorpresa más. También se encontró cenizas. Se encontraron cenizas, algo que se atribuyó, y esto es increíble, en un primer momento a posibles animales que hubieran estado en el lugar del impacto. Pero claro, los biólogos lo pusieron en duda. Y os digo porque la cantidad de cenizas halladas es que era altísima. Y la explicación para exponer que hubiera sido un meteorito que le hubiera alcanzado justo a una bandada de pájaros o a un perro callejero en medio de la inmensísima taiga siberiana, pues sonaba poco menos que imposible en medio de todo lo que se había formado y, claro, por supuesto, en medio de todo el universo, ¿no? Y claro, la otra explicación, la única otra y lógica explicación es que las cenizas pertenecieran a material biológico de seres que estuvieran en el interior de la esfera incandescente que, no olvidemos, había realizado movimientos inteligentes delante de cientos de testigos antes de intentar salir con desesperación, volando a baja altura sin poder hacerlo. Material biológico, seres en su interior y posibilidad de ser ellos, quienes también fueran los responsables de esos movimientos inteligentes, además de esas extrañas emisiones de luz aún no resueltas en este análisis. Y si hablamos de movimientos, es interesante, por cierto, y es necesario ver que en su desesperación aquella esfera es que no lo consiguió. Se veía que quería marcharse, quería y no pudo. Pero sabía dónde iba. Y no iba a aquella esfera mal encaminada. Y os voy a decir por qué. Quien iba dentro sabía dónde iba. Y lo sabía muy, pero que muy bien. Y os voy a decir por qué. En este punto de la Tierra, resulta que su trayectoria geosincrónica coincide con el lugar donde se ubica el cosmódromo de Xishan, desde donde se lanzan los cohetes y satélites de la República Popular China. Resulta que ese lugar es el más cercano para tratar de salir de la Tierra en ese punto determinado del planeta, y sería de lo más inteligente que se pusiera allí, que se fuera para allá y que tratara de hacerlo desde allí, tratando de tirar para arriba y para arriba y para arriba, pero no lo consiguió. Lo más curioso es que no pudo ser rescatado tampoco, que fue abandonado a su suerte, quizá atacado. De ahí esa parte adicional que llevaba con forma alargada. Estamos aquí hablando de un ovni solitario que, aunque mostraba una tecnología increíble y fuera posible que cumpliera una misión, y aunque quien estuviera dentro fuera muy listo y, bueno, pues evidentemente hiciera todo lo que estuviera en su mano antes de caer en nuestro planeta, sabiendo cuál era su destino, pues no tuvo ayuda. Y cayó y nadie le ayudó, ni fueron a por él. Sin más, algo que ya se ha visto más veces en el fenómeno, como si fuese mejor
abandonar a su suerte a un objeto antes de que incluso pueda poner en peligro a dos o a más. Lógico a nivel militar. Incluso como si se les suicidara, dado que una altura de 300 metros no es suficiente para crear el destrozo que creó. Tenía que haber quedado más y no quedó. La experiencia de Roswell posiblemente pudo servir como lección, también os digo. Mejor explotar un objeto o suicidarlo para dejar la menor cantidad de pruebas posible. Pero aún así, esto significaría, evidentemente, que dentro de la psicología de lo que vamos a llamar pues las anomalías, los ovnis, las inteligencias que vayan, pues los extraterrestres que vayan dentro de estos objetos, se conoce, pues ellos conocerían que algún día pues se produciría un error, un fallo que pues pondrá fin a todo el ocultamiento llevado a cabo en los últimos 2000, 3000, 5000 años dentro de lo que es el fenómeno ovni. Un fallo de una de las especies que posiblemente puedan estar visitando nuestro planeta si somos abiertos, pues dentro de la cantidad de avistamientos que ha habido en los últimos, como decía, 5000 años, y si somos conscientes que el fenómeno es real, pues a nivel científico. Muy bien. Siendo esto así, los Roswell, un Roswell mal llevado, sería el fin de todo esto. E incluso ellos, pues, fueron capaces de abandonar a los suyos sabiendo que no hay solución a sus problemas mecánicos. Si nos damos cuenta, otra posibilidad es que la salida de ese objeto tubular no fuese casualidad y ese objeto se viese con miedo, con sensación y necesidad de defenderse, lo cual no fuese casualidad, precisamente ya que, como he dicho muchísimas veces, los rusos no son precisamente militares que se anden con chiquitas ni con tonterías. Por tanto, tenían ya en 1986 los soviéticos capacidad de derribar un ovni o ese tipo de ovnis con esas características y lo consiguieron. ¿Le dieron pal pelo? Eso significaría sin duda que ya habrían conseguido uno igual, un objeto igual, y lo habrían estudiado bien, y nada más que apareciera, lo machacaron nada más verlo. Por tanto, habría habido ya otro incidente anterior a este importantísimo Roswell ruso, donde habrían conseguido esa tecnología, evidentemente. Visto todo esto, es curioso que pasaran más cosas, porque 2 años más tarde, justo el 25 de enero de 1988, además es que esto es muy curioso, porque no hubo tanto ocultamiento, ¿no? Resulta que la agencia china Xinhua informó que se había visto una esfera roja en el cosmódromo Xichang que permaneció durante 30 minutos por encima de sus instalaciones. Al año siguiente volvió a pasar y a hacer esa esfera exactamente lo mismo, siendo este un detalle absolutamente perturbador en esta investigación. Y claro, ¿qué hacían allí estas esferas allí en China? Fue tan notorio el incidente en China que incluso los chinos, con los cerrados que son, no pudieron cerrar el tema y no pudieron llegar a tapar el asunto. A nivel de prensa, de su propia prensa, esta vez. Evidentemente eran otros tiempos y tampoco tuvo la repercusión que sí tendría ahora, evidentemente, ¿no? Pero pasó. Y claro, viendo estas fechas, podemos hacernos una pregunta. ¿Colaboraba
en los años 80 Rusia con China en el estudio de los objetos voladores no identificados, precisamente de este tipo de objetos, y por eso fue capaz de derribarlo, o simplemente ese objeto tuvo problemas, como ha ocurrido en otros incidentes, y esto fue como lo que pasó en Roswell en 1947. Estas respuestas a estas preguntas no se van a conocer jamás. Tanto los soviéticos como los chinos jamás lo van a responder. Lo que sí que podemos decir es que el objeto, desde luego, pues estaba allí, y antes estaba allí, pues estaba fastidiado antes de caerse, y que la confusión siguió, pero bien en Dainegorsk, porque se conoce que a posteriori, en 1986, después del supergolpazo, 8 días después de la caída del ovni, en la colina 611, resulta que el 8 de febrero de 1986, a las 8:30 horas de la tarde, 2 esferas más amarillentas, es decir, anaranjadas, volaron desde el norte en dirección sur hacia allí. ¿Y qué significa esto? ¿Qué podríamos decir sobre esto? Fácil, pues que se enteraron. Lo cual es un sinsentido total, porque con toda la tecnología que tiene el fenómeno ovni, para que tarden 8 días en llegar a su propio Roswell, el incidente incluso también fue confuso para ellos también. Pero llegaron. Al llegar al sitio del accidente, y lo que hicieron fue, lo rodearon 4 veces y luego se piraron, se volvieron hacia el norte y se marcharon. Todo el pueblo lo vio de nuevo, se quedó alucinando allí, se quedó flipando, pero esta vez no hubo accidente alguno. Después ocurrió algo sorprendente. A las 23 horas y 24 minutos del día 28 de noviembre de 1987, al año siguiente, se produjo lo que hemos llamado aquí muchas veces el efecto interruptor. Aparecieron allí, justo encima de la colina 611, 32 objetos voladores no identificados de la nada, allí en Dainegorsk. Hubo cientos de testigos, incluidos militares que ya estaban allí ya y quizá pues esperando que podía pasar todo esto. Y claro, también había civiles pues siguiendo a ver qué podría ocurrir, y siendo los avistamientos completamente espectaculares y creando interferencias en la televisión y en las televisiones telegráficas de aquella época, y esto lo hemos visto muchas veces en el fenómeno ovni. Moscú ya tenía sus ojos puestos en Dainegorsk y el pueblo era otro. Está claro que algo buscarían. ¿Y qué buscaban? En aquella mina y también en la otra mina de al lado. Tal y como vinieron aquellos objetos, lo que eran aquellos 32 objetos, pues se marcharon. Y tras montar un verdadero espectáculo, pues se marcharon sobre el lugar de impacto, un verdadero espectáculo, pues también se marcharon. Con todo esto vamos a realizar un análisis de la situación. Punto número 1. Estamos ante un caso auténtico, con testigos, con militares y fechas suficientes y con bases para afirmar que en esta parte de Siberia efectivamente se estrelló un objeto volador no identificado aquel día. Punto número 2. ¿Qué hizo antes de estrellarse? Sin duda, mostrar un comportamiento inteligente, con un vuelo bajo y lejos de irse con prisa. Lo que hizo, lo hizo despacito. Vísteme despacio, que tengo prisa. Estaba con muchísima necesidad y finalmente
sí existe la posibilidad de que consiguiera lo que quería, lanzar aquello a alguien, como pasó en Queens, en Nueva York. Es en este caso que también estuvimos viendo en el canal hace poco. Ese rayo que vimos con aquel ovni de campana, con tecnología modernista, si os acordáis. Pero realmente, pues lanzó aquello a alguien que, por cierto, pues o jamás habló o jamás se acordó. Por otra parte, existe la posibilidad de que hiciera realmente ese rayo, pero realmente era un llamamiento, como un llamamiento de última hora. Pero, ¿por qué entonces sacó piedras de la mina de al lado? ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría eso? Punto número 3. Sus iluminaciones no están formando del espectro visible de la luz de una forma lógica al no formar sombra. Es una refracción de la luz que nuestra retina no admite directamente solo al entrar en contacto con objetos, lo cual es absurdo porque debería bajar su tono y no ser eliminado directamente. Lo lógico sería pensar en un efecto de magnetismo. Muy bien. Esto es interesantísimo porque expone, como muchas veces se ha hablado relacionado con el fenómeno ovni, con un efecto de ilusión de nuestra realidad. Magnetismo o ilusión de realidad que ellos sí que estarían dominando y nosotros no estaríamos viendo. Muy bien. Punto número 4. Me interesa, por supuesto, el tema de las cenizas. Para mí, evidente prueba de la presencia de seres en el interior del objeto, seres desesperados por llevar muestras de la mina o parte de los territorios aledaños a algún otro lado, al espacio exterior, y que, vaya, que esos seres no contaron con ayuda alguna, o no llegaron, o fueron abandonados directamente. Entonces, claro, venía ese objeto del interior de la Tierra, quería algo precisamente justo de esa mina y no de otra mina de la Tierra, se orientaba con tierras de diferentes minas como apuntan científicos rusos desde los años 80 que hacen los ovnis al respecto de muchos avistamientos cerca de las minas. ¿Qué tenía esa mina que no tuvieran otras minas de la Tierra realmente? ¿Y por qué la escuela, las minas y los resplandores? Esas tres acciones relacionadas en el mismo avistamiento. ¿Sería posible que hubiera muestras de su propia tecnología dentro de esa mina? La hubieran descubierto y se la estuvieran llevando antes de que la descubriéramos nosotros, antes de que nosotros la halláramos, la sacáramos y la estudiáramos. ¿Sería posible que ellos la hubieran descubierto y dijeran, oye, pues vamos a sacarla nosotros antes de que la cojan estos tíos? ¿Sería posible eso? Punto número 5. ¿Sería posible que algo saliera mal en su misión, dentro de su tecnología, y nadie fuera a por ellos? Y eso significa que existieran conflictos internos, incluso dentro del propio fenómeno ovni, pero aquí dentro de la Tierra. Punto número 6. Presencia evidente de anomalías químicas en el lugar que denotaría actividad magnética y nuclear. En el lugar del impacto, imposible de conseguir por los seres humanos con algo tan difícil de manipular y además estudiado como el oro. Esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Precisamente por eso es posible que saltasen además las alarmas de Moscú,
que Moscú no estaba precisamente en la Guerra Fría como para estar con chorradas, ¿no? Pero claro, cuando vieron el tema del oro, dijeron, esto no es cualquier tontería. Ojo que esto sí es importante. El caso es real. Punto número 7. Testigos antes y testigos después en el hospital. Nadie va al hospital porque sí, y os lo digo por experiencia. Punto número 8. Metales ahumados en esa zona de la taiga rusa. Si no se puede encontrar allí, en esa zona, imposible, la geología es que no miente. No se puede y punto. Además es que se necesita de un metamorfismo exagerado, temperaturas extremas. Y allí en Siberia lo que hay es frío y es que te congelas, como en el estadio nuevo del Atlético de Madrid, que está mal diseñado. Y tiene una abertura por arriba y es que te quedas congelado y helado de frío cuando vas, ¿no? Allí lo que hay es frío y aquello se estuvo directamente ardiendo y estuvo quemándose durante 40 horas seguidas y mucho más de hecho, y no era posible. No se reportaron meteoritos, ni cohetes, ni misiles de nadie, y hay que ser serios. El fenómeno ovni es lo que es ciencia, y sobre todo el fenómeno ovni es desechar lo que no puede ser. Y en ese caso no eran ni meteoritos ni misiles de nadie, era comportamiento inteligente. Y sobre todo también eran testimonios de gente normal, como vosotros y como yo, gente que lo ve y dice, pues es que estoy viendo esto, y no sé lo que es, pero es que está ahí. Y está ahí. Punto número 9. Aquí hay una cosa que nunca jamás ha encajado. El no ir a por tu propia gente, o la falta de reacción, o esa mina, esa dejadez o esa falta de decisión. La grandísima clave brutal que había allí en esas minas como para arriesgarte de tal manera que incluso se te cae un ovni, se te cae uno de los tuyos y ni siquiera vas a recogerlo el mismo día que se te cae. Imposible no tener controlado a tu propio objeto, evidentemente. ¿Qué habría en esa mina? Y esos restos para que tengas que preparar durante 8 días tu reacción a todo esto. Y en tus reacciones que tampoco hagas mucho. Te pases por allí, des 4 vueltas y te pires. 4 vueltas en el lugar del supergolpazo y a casa que llueve. Y punto número 10. De nuevo la presencia de ese láser sobre algo. En este caso, alguien. Alguien quizá que jamás se supo quién podría ser. Quizá alguien en el futuro nos diga la segunda parte del caso Dainegorsk y será tan absolutamente fascinante como todo lo que os he contado hoy aquí. Esto fue el Roswell ruso, del que apenas se sabe nada más y apenas se sabrá, pero gracias a la lucha de muchos investigadores de Rusia se van conociendo poco a poco pues más detalles de lo que era, de lo que pasó y de estos incidentes. Este y el del paso de Diatlov creo que jamás deberán quedar en el olvido y por eso lo he querido traer al canal. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.